El lenguaje lo usamos todos los días, a todas horas, casi sin darnos cuenta. Pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en el proceso tan increíble, casi mágico, que nos permite hablar? Es algo que damos por hecho, pero que ha traído de cabeza a científicos y filósofos durante siglos. Vamos a meternos de lleno en la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un bebé que empieza de cero consiga dominar un sistema tan increíblemente complejo como un idioma en tan solo unos pocos años? Y no hablamos solo de aprender palabras, ¿qué va? Hablamos de entender gramática, matices, ironía. Este es el gran puzzle que ha provocado uno de los debates más apasionantes de la ciencia. Y en el centro de todo este lío está la pregunta de siempre, la clásica disputa: ¿naturaleza o crianza? ¿Nacemos con la capacidad para el lenguaje ya, digamos, preinstalada en el cerebro? ¿O es algo que aprendemos desde cero, como a montar en bici o atarnos los cordones? En una esquina del ring tenemos la teoría conductista, con B.F. Skinner como su principal defensor. Su idea, la verdad, era bastante directa. La mente de un niño es como una pizarra en blanco. Para ellos, el lenguaje no tiene nada de especial, es simplemente un comportamiento más que aprendemos por la interacción con nuestro entorno. El mecanismo que proponen es el condicionamiento operante. A ver, imaginemos la escena. Un niño tiene sed, balbucea algo que suena, remotamente a agua. Un adulto le oye, le da un vaso de agua y le sonríe. Premio. Esa conducta acaba de ser reforzada. El niño aprende que ese sonido funciona, que consigue lo que quiere, y por tanto es mucho más probable que lo repita. Según Skinner, así, pieza a pieza, a base de refuerzos, se va construyendo todo el lenguaje. Pero claro, aquí la teoría se topa con un problemón. Y es que el lenguaje es súper creativo. Los niños no se limitan a repetir lo que oyen, constantemente crean frases que no han escuchado jamás. Cometen errores que son muy lógicos, como decir no cabo en vez de no quepo, lo que demuestra que no están imitando como loros, sino que están intentando pillar las reglas del juego. El simple refuerzo se queda corto para explicar esto. Y aquí es donde entra en escena el gran Noam Chomsky, con una idea que, le dio la vuelta a la tortilla. Él propuso la teoría psicolingüística o nativista. Su argumento era muy claro: la capacidad para el lenguaje no se aprende, es innata, es parte de nuestra herencia biológica, algo que nos define como especie. La idea de Chomsky, en esencia, es que los niños ya vienen programados de fábrica. No son esponjas pasivas que solo absorben y repiten ¿qué va? Son como pequeños detectives del lenguaje que analizan activamente todo lo que oyen para descifrar sus reglas. Chomsky llamó a este sistema innato el mecanismo de adquisición del lenguaje, o LAD, por sus siglas en inglés. La analogía que usó es perfecta. Es como si nuestro cerebro viniera con un software preinstalado, una especie de gramática universal que contiene las reglas básicas comunes a todos los idiomas del mundo. El niño solo tiene que escuchar el idioma de su entorno para configurar los parámetros de ese software y empezar a hablar español, inglés o el que sea. Así que, fíjate, tenemos dos visiones que chocan de frente. Para Skinner, el motor del lenguaje está fuera, en el entorno que nos refuerza. Para Chomsky, el motor está dentro, en nuestra biología. Es el debate definitivo entre crianza y naturaleza, centrado en una de nuestras capacidades más humanas. Pero bueno, como pasa casi siempre en ciencia, la cosa no es blanca o negra. La respuesta rara vez está en los extremos. Con el tiempo, el debate evolucionó y empezaron a salir nuevas teorías que intentaban, encajar todas las piezas del puzzle. Una de estas nuevas perspectivas es el modelo semántico-cognitivo. La idea clave aquí es que el lenguaje no aparece de la nada. Está íntimamente ligado a cómo el niño entiende el mundo que le rodea. En pocas palabras, primero viene la comprensión del concepto y luego la palabra para describirlo. Vamos a pensarlo con un ejemplo muy claro. Un crío tiene que entender primero un concepto cognitivo como el de la permanencia del objeto. O sea, la idea de que las cosas siguen existiendo aunque no las esté viendo. Solo cuando su cerebro ha asimilado esa idea puede empezar a usar palabras como no está o se fue para expresar ese concepto. El lenguaje, por tanto, surge para ponerle nombre a las ideas que ya se han formado en su mente. Vale, entonces ya tenemos la biología de Chomsky y la cognición, pero nos falta un ingrediente fundamental, la chispa que lo enciende todo. ¿Cuál es la motivación para hablar? La respuesta es bastante simple: la necesidad de conectar con los demás. Y aquí es donde entra la teoría sociolingüística, que pone el foco en la función social del lenguaje. Defiende que el lenguaje no es solo una estructura gramatical o un mapa de ideas, sino sobre todo una herramienta para conseguir cosas en un entorno social. Es que es de cajón. Los niños aprenden a hablar porque lo necesitan. Necesitan comunicarse para pedir, para compartir, para crear lazos. La comunicación es el verdadero motor. Y fíjate en cómo el contexto social cambia totalmente cómo decimos las cosas.
Contesta el teléfono es una orden directa. Funciona, sí. Pero decir, puedes contestar al teléfono, busca exactamente lo mismo, pero de una forma indirecta, más educada, demostrando que entendemos las normas sociales. No solo aprendemos a construir frases correctas, sino a usarlas de forma apropiada para cada situación. Entonces, después de todo este recorrido, ¿quién tenía razón? ¿Skinner, Chomsky, los cognitivistas? Al final, la visión que tenemos hoy en día nos dice que la pregunta no es quién gana, sino más bien cómo encaja todo esto. Lo crucial es entender que el desarrollo del lenguaje no es una cosa sola, sino la suma de varios factores. Se apoya, digamos, en 4 pilares. Necesitamos la base biológica, esa programación de la que hablaba Chomsky. El entorno, como decía Skinner, nos moldea y refuerza. Nuestra capacidad cognitiva nos da los conceptos, el qué decir. Y, finalmente, nuestra necesidad social de conectar con otros es la motivación, la chispa que lo pone todo en marcha. Cada teoría aporta una pieza fundamental del puzzle. Y todo esto nos lleva a una última reflexión que es muy interesante. Si el lenguaje se construye sobre estos 4 pilares, ¿qué significa esto para la educación? O para ayudar a las personas con dificultades para hablar o incluso para aprender un segundo idioma. Entender de verdad cómo aprendemos a hablar podría ser la llave no solo para entender mejor nuestro cerebro, sino para enseñarnos a comunicar mucho mejor, en todos los sentidos de la vida.